Presenté mi carta de renuncia un martes por la mañana. La puse directamente en las manos de Reginald. No en su escritorio, no en su bandeja de entrada, en sus propias manos. Él le echó un vistazo al sobre, levantó una ceja perfectamente cuidada, y lo deslizó bajo una pila de propuestas sin romper el contacto visual. ¿Algo que quieras discutir, Anita? Preguntó con la voz cargada de condescendencia. Todo está explicado en la carta, respondí manteniendo el tono profesional que había practicado todo el fin de semana. Reginald asintió distraídamente, ya buscando su teléfono que sonaba. Lo veré cuando tenga tiempo. Ese momento cristalizó todo lo que estaba mal en la iniciativa de conservación Evergreen. 6 años de dedicación reducidos a una inconveniencia que él atendería cuando tuviera tiempo. Pasaron 2 semanas. Mi periodo de preaviso expiró sin acuse de recibo, sin entrevista de salida programada, sin mención de un reemplazo, nada. Me acerqué a su oficina de nuevo, llamando 2 veces antes de entrar. Reginald estaba sentado, bañado por la luz de la mañana, tecleando en su teclado. Disculpa, dije. Hoy se cumplen 2 semanas desde mi renuncia. Quería confirmar mi fecha de salida. Él se reclinó, entrelazando los dedos bajo su barbilla. Seamos honestos el uno con el otro, Anita. Ambos sabemos que esta pequeña actuación no es más que una búsqueda de atención. ¿A dónde irías exactamente? El calor me subió a la cara. La subvención Prescott necesita ser finalizada para el próximo mes. Los datos del proyecto Riverside requieren análisis. La iniciativa de los humedales está entrando en la fase 2. Él hizo un gesto despectivo. Vuelve a tu escritorio. Fingiremos que este lapso momentáneo de juicio nunca ocurrió. Esa tarde visité Recursos Humanos. Diane, la gerente de Recursos Humanos, revolvía papeles nerviosamente mientras le explicaba mi situación. Nos dijo que solo estás buscando atención, susurró, incapaz de mirarme a los ojos. Sus instrucciones exactas fueron: ignórenla por completo. Eso no es aceptable, dije con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Mi renuncia es legítima y requiere ser procesada. Diane miró hacia la puerta. Mira, entre nosotras, Reginald tiene una influencia significativa con la Junta. Si ha decidido no reconocer tu renuncia. Dejó la frase en el aire, pero su significado era claro. Esa noche me senté en mi apartamento, rodeada de carpetas con datos de proyectos que había acumulado durante 6 años, iniciativas de conservación que había diseñado, solicitudes de subvenciones que había escrito, e informes de progreso que mostraban mi inconfundible metodología, todos con los nombres de otras personas. Así que tomé una decisión. A la mañana siguiente llegué al trabajo 30 minutos antes. Coloqué mi portátil, organicé mi escritorio y comencé a trabajar con una calma inquietante. Mis colegas intercambiaban miradas perplejas a medida que pasaban los días sin que yo hiciera ningún comentario sobre mi renuncia ignorada. En las reuniones, Reginald continuaba con su actuación habitual. ¿Qué tal si intentamos la participación comunitaria a través de las escuelas locales? Sugerí durante nuestra sesión de estrategia semanal. Eso es poco práctico, descartó Reginald de inmediato. 10 minutos después, se inclinó hacia adelante. He estado considerando un enfoque de base. Quizás conectando con instituciones educativas para impulsar la participación comunitaria. Mientras otros asentían con aprecio, yo simplemente escribía notas, documentando cada instancia con fecha, hora y asistentes. Después de una presentación a donantes donde mi presentación de diapositivas fue presentada como su trabajo, Reginald me acorraló en el pasillo. Este teatro de la renuncia se acaba ahora, siseó. Nadie es irreemplazable, especialmente tú no. Durante 6 semanas, realicé mis tareas con precisión. Sin objeciones, sin quejas, solo determinación metódica y enfocada. Llegaba la primera, me iba la última, y mantenía registros meticulosos de cada conversación, cada correo electrónico, y cada desarrollo de proyecto. En mi autodeclarado último día, redacté un segundo correo electrónico, no solo para Reginald, sino para toda la junta directiva y los principales donantes. Le di a enviar, y luego empaqué tranquilamente mis objetos personales. 20 minutos después, estallaron los gritos desde la sala de conferencias.
Reginald irrumpió por las puertas con el rostro pálido. «Está siendo ridícula», balbuceó a la multitud de preocupados miembros de la junta que se congregaba, pero sus manos temblaban visiblemente mientras agarraba su teléfono. Si esta historia resuena contigo hasta ahora, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias de personas que se defienden de maneras inesperadas. Tus comentarios alimentan estas narrativas. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Mi nombre es Anita Mercer. La mayoría de la gente me describe como meticulosa, paciente y reservada. Me gradué con honores en ciencias ambientales y pasé 2 años en investigación de campo antes de unirme a la iniciativa de conservación Evergreen. A los 34 años me había forjado una reputación entre los conservacionistas de verdad como alguien que traducía conceptos ecológicos complicados en planes de acción. Lo que la mayoría no se daba cuenta era cómo había estado desapareciendo lentamente dentro de la organización que ayudé a construir. Comenzó sutilmente durante mi 2º año. Una sugerencia mencionada en privado a Reginald resurgía en sus presentaciones. Pequeñas ediciones a la metodología aparecían en los informes finales sin reconocimiento. Para el 3er año, propuestas de subvención enteras que yo redactaba se presentaban con otros nombres como autores. No eres una jugadora de equipo, me explicó Reginald durante mi evaluación del 4º año, donde se me negó el ascenso a pesar de superar todas las métricas. Te centras demasiado en el reconocimiento individual en lugar del éxito de la organización. La ironía no se me escapó. El punto de quiebre llegó 6 semanas antes de mi renuncia. El proyecto de la cuenca del Laxide, mi iniciativa más ambiciosa, recibió reconocimiento nacional. Vi desde la audiencia como Reginald y Patricia, su protegida, aceptaban el premio por metodología innovadora en conservación comunitaria. Esa noche en la cena de celebración, escuché a Patricia en el baño. Entre nosotras, le susurró a alguien, Anita en realidad diseñó la mayor parte, pero es terrible con las presentaciones. Reginald dice que es demasiado analítica para el liderazgo. Me quedé congelada en el cubículo con una extraña calma apoderándose de mí. 6 años de menosprecio se cristalizaron con una claridad perfecta. No era invisible porque me faltara habilidad. Era invisible porque mi visibilidad amenazaba la narrativa cuidadosamente construida de Reginald. La carta de renuncia me llevó 3 borradores. Profesional, sucinta, sin emoción. Preaviso de 2 semanas con efecto inmediato. La entregué en mano al día siguiente. Cuando quedó claro que pretendían ignorar mi renuncia, algo cambió dentro de mí. No era ira, era algo más frío, más calculado. Si no iban a reconocer mi partida, ciertamente notarían mi ausencia una vez que me hubiera ido. Durante esas 6 semanas, creé la documentación de transición más completa posible. Excepto que no la compartí con nadie. Organicé 6 años de conocimiento institucional en archivos detallados. Registré cada instancia en la que mi trabajo había sido reclamado por otros. Recopilé datos que mostraban el estado real de los proyectos frente a lo que se informaba a los donantes. Y lo más crucial, documenté cómo Reginald había estado tergiversando sistemáticamente los resultados de los proyectos para mantener los flujos de financiación. La subvención Prescott reclamaba un 80% de finalización cuando apenas se había alcanzado el 40% de los hitos. Los datos de Riversea demostraban una calidad del agua en declive a pesar de los informes de mejora. La fase 1 de la iniciativa de los humedales no había logrado establecer mediciones de referencia, lo que hacía que las evaluaciones de la fase 2 carecieran de sentido. A lo largo de esas semanas, mis colegas notaron mi cambio de actitud. ¿Estás bien?, me preguntó Melanie de contabilidad durante el almuerzo. Pareces diferente últimamente. He encontrado claridad, respondí simplemente. A las 3 semanas, Reginald me llamó a su oficina. La junta está impresionada con tus informes recientes, dijo, reclinándose en su silla. Quizás deberíamos discutir tu futuro aquí. Tal vez esa vía de gestión que has estado queriendo. Simplemente asentí. Esa sería una conversación que valdría la pena tener. Sus ojos se entrecerraron ligeramente ante mi falta de entusiasmo, pero se recuperó rápidamente. Bien. Programaremos algo pronto. Sabía que pronto nunca llegaría. Era la misma zanahoria que había colgado frente a mí durante años.
Esa noche recibí una llamada de Zachary Bennett, director de la Comisión Ambiental Regional. 3 meses antes había solicitado su puesto de supervisión, un rol específicamente centrado en el cumplimiento de subvenciones en 3 estados. Nos gustaría ofrecerte el puesto, dijo Zachary. Tu experiencia con la implementación de subvenciones te hace excepcionalmente calificada para supervisar el cumplimiento. La ironía no se me escapó. Acepté de inmediato. ¿Cuándo puedes empezar?, preguntó. En exactamente 3 semanas, respondí, mi último día autoimpuesto. A medida que se acercaba mi último día, la tensión crecía dentro de mí como una tormenta que se avecina. ¿Funcionaría mi plan? ¿Alguien leería realmente el correo electrónico? ¿Importaría? La noche anterior no pude dormir. Me senté en la mesa de mi cocina, revisando mi documentación por última vez. Todo era fáctico, sin emociones, y condenatorio en su precisión. No estaba haciendo acusaciones. Simplemente estaba presentando la realidad. Mi última mañana en Evergreen, llegué temprano como de costumbre. Completé mis tareas pendientes, envié mi correo electrónico de despedida con todos los archivos adjuntos, y comencé a empacar mi escritorio. 20 minutos después, el caos estalló cuando los miembros de la Junta entraron corriendo al edificio para una reunión de emergencia. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, vi a Reginald gesticulando salvajemente, su compostura habitual destrozada. Patricia se acercó a mi escritorio con los ojos muy abiertos. ¿Qué hiciste?, susurró. Sonreí genuinamente por primera vez en meses. Renuncié. En cuestión de minutos, Diane de Recursos Humanos apareció en mi escritorio con aspecto de pánico. La Junta quiere verte de inmediato, dijo, su voz apenas un susurro. Mi renuncia fue efectiva hoy, respondí colocando mi tarjeta de identificación de la empresa sobre el escritorio. Ya no soy empleada. Por favor, Anita, suplicó. Están insistiendo. Asentí y la seguí a la sala de conferencias donde 8 miembros de la Junta estaban sentados alrededor de la mesa, con rostros sombríos. Reginald estaba de pie en la cabecera, su confianza habitual reemplazada por un pánico apenas controlado. La presidenta de la Junta, Eleanor Walsh, levantó la vista de su tableta. Señorita Mercer, ¿le importaría explicar esto? Mi correo electrónico fue exhaustivo, respondí con calma. Incluye toda la documentación relevante. Estas son acusaciones serias, dijo Trevor, el director financiero. No son acusaciones, corregí. Son hechos documentados. Cada hoja de cálculo, informe de progreso y comparación de cronogramas proviene directamente de nuestros propios sistemas. Reginald golpeó la mesa con la mano. Esto es absurdo. Está tratando de sabotearnos porque no fue ascendida. Los datos de la cuenca del Laxide, continuó Eleanor como si él no hubiera hablado, muestran resultados significativamente diferentes a los que se presentaron en la conferencia nacional. Sí, reconocí. La presentación afirmaba una mejora del 92% en la calidad del agua. Las mediciones reales muestran un 43%. Eso está dentro de los parámetros de desviación estándar, interrumpió Reginald desesperadamente. La mirada de Eleanor permaneció fija en mí. Y la subvención Prescott con 3 meses de retraso y 4 entregables sin cumplir, a pesar de los informes a los financiadores que indicaban su finalización. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la Junta se desplazaban por los archivos adjuntos en sus dispositivos. Cada documento estaba meticulosamente organizado, propuesta original, entregables prometidos, estado real e historial de comunicaciones que mostraba preocupaciones repetidas planteadas y desestimadas. ¿Por qué no nos trajo esto a nuestra atención antes?, preguntó Trevor. Incliné la cabeza ligeramente. Lo intenté. Hace 6 semanas presenté mi carta de renuncia directamente a Reginald, esperando una transición que habría incluido actualizaciones de estado sobre todos los proyectos. Esa carta fue ignorada. Todas las miradas se volvieron hacia Reginald, que se había puesto cada vez más pálido. Me acerqué a Recursos Humanos, continué. Me dijeron que Reginald les había instruido que ignoraran mi renuncia porque solo estaba buscando atención. Diane, de pie junto a la puerta, miró al suelo.
Así que pasé las últimas 6 semanas creando esta documentación para asegurar que la organización tuviera información precisa sobre el estado de los proyectos después de mi partida, concluí. Esto es un asesinato de reputación. Explotó Reginald. Siempre ha sido difícil, siempre pensando que merece más reconocimiento. ¿Reconocimiento por el trabajo que realmente hice? Pregunté en voz baja. ¿Cómo la metodología del Laxide que ganó el premio nacional? Eleanor intercambió miradas con varios miembros de la junta. Señorita Mercer, ¿le importaría salir un momento? Asentí y salí, cerrando la puerta detrás de mí. A través del cristal, pude ver una discusión animada, con Reginald gesticulando salvajemente, mientras Eleanor señalaba repetidamente algo en su tableta. Mis colegas se reunían en grupos, susurrando y mirando. Patricia se acercó de nuevo. ¿Es verdad?, preguntó. Sobre el proyecto Laxide. Sabes que sí, respondí. Estabas en el baño esa noche cuando le dijiste a alguien que yo lo diseñé. Su rostro se sonrojó. No pensé que nadie. Ese ha sido el problema todo el tiempo, dije. Nadie pensó que estaba escuchando, o mirando, o documentando. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Eleanor salió. Señorita Mercer, nos gustaría discutir la posibilidad de que permanezca en la organización, quizás en un puesto de mayor responsabilidad. Sonreí cortésmente. Agradezco la oferta, pero he aceptado un puesto en otro lugar. Hoy sigue siendo mi último día. Sus cejas se arquearon. ¿Puedo preguntar dónde? La Comisión Ambiental Regional. Empezaré como su nueva directora de supervisión para el cumplimiento de subvenciones la próxima semana. La sangre abandonó el rostro de Eleanor. La comisión controlaba millones en financiación ambiental en 3 estados, incluyendo cada subvención importante de la que dependía Evergreen. Ya veo, dijo con cuidado. Quizás deberíamos discutir cómo mantener una relación positiva en el futuro. Absolutamente, respondí. El cumplimiento y la transparencia serán mis principales prioridades en mi nuevo rol. Detrás de ella pude ver a Reginald observando a través del cristal, su expresión cambiando de la ira al horror creciente. Para el mediodía, había despejado mi escritorio. Sin confrontaciones dramáticas, sin despedidas llorosas. Unos pocos colegas pasaron con torpes buenos deseos, claramente inseguros de lo que estaba sucediendo. La mayoría evitó el contacto visual por completo. Mientras caminaba hacia el ascensor, llevando mi pequeña caja de objetos personales, escuché pasos rápidos detrás de mí. ¿Planeaste esto?, siseó Reginald, alcanzándome. ¿Todo? No, respondí presionando el botón de bajar. Tú creaste la situación. Yo simplemente la documenté. Nunca te creerán a ti por encima de mí, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Las puertas del ascensor se abrieron. Esa es la belleza de la documentación, Reginald. No importa lo que nadie crea. Los números hablan por sí mismos. Mientras las puertas se cerraban entre nosotros, su expresión quedó grabada en mi memoria. La mirada de alguien que finalmente entendía que no era la persona más inteligente de la sala. El fin de semana pasó en una extraña serenidad. 6 años de inversión emocional se habían transformado en otra cosa. No desapego exactamente, sino perspectiva. El lunes por la mañana, entré en las oficinas de la Comisión Ambiental Regional para mi primer día. Zachary Bennett me saludó calurosamente. Bienvenida a bordo, Anita. El equipo está emocionado de tener a alguien con tu experiencia en proyectos. Mi nueva oficina era más pequeña que la de Reginald, pero tenía grandes ventanas con vistas al río. Sobre mi escritorio había una placa con mi nombre, Anita Mercer, directora de cumplimiento. Hemos tenido algunas preocupaciones sobre la implementación de subvenciones en varias organizaciones, explicó Zachary durante la orientación. Tu rol incluirá auditar proyectos actuales y establecer marcos de rendición de cuentas más sólidos. ¿Alguna organización en particular que genere preocupación? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Él dudó. Varias, pero la iniciativa de conservación Evergreen encabeza la lista. Sus informes han sido inconsistentes últimamente. Asentí.
Estoy familiarizada con su trabajo. En parte por eso te contratamos. Tu conocimiento interno será valioso, aunque, por supuesto, tendrás que recusarte de las evaluaciones directas debido a un conflicto de intereses. Por supuesto, acepté, pero ciertamente puedo ayudar a desarrollar los criterios de evaluación. Para mi tercera semana en la comisión, había establecido nuevos protocolos de cumplimiento que requerían que las organizaciones proporcionaran datos originales junto con los informes de progreso. Todas las preocupaciones del personal ahora requerían un acuse de recibo por escrito en un plazo de 48 horas. Se fortalecieron los canales de denuncia anónima. Ninguno de estos cambios apuntaba específicamente a Evergreen. Se aplicaban a todos los beneficiarios de subvenciones, pero sabía exactamente qué organización tendría más dificultades con esta nueva transparencia. 2 meses después de mi llegada, circulaban rumores sobre cambios de liderazgo en Evergreen. Eleanor me llamó directamente, su tono cuidadosamente cordial. Quería informarte personalmente, dijo. Estamos implementando cambios estructurales tras una revisión interna. Se le ha pedido a Reginald que renuncie con efecto inmediato. Ya veo, respondí neutralmente. Estamos comprometidos a abordar las discrepancias en nuestros informes, continuó. Espero que podamos contar con un trato justo por parte de la Comisión durante esta transición. La Comisión evalúa a todas las organizaciones con los mismos estándares, le aseguré. El cumplimiento no es punitivo. Es protector para los entornos que servimos y para las propias organizaciones. Después de colgar, me permití un único momento de satisfacción antes de volver al trabajo. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de rendición de cuentas. 3 meses después de mi partida, Evergreen se sometió a lo que su comunicado de prensa llamó una reestructuración estratégica del liderazgo. Reginald se había ido. 2 miembros de la Junta renunciaron. Patricia había sido degradada. La semana siguiente su última solicitud de subvención llegó a mi escritorio. La revisé cuidadosamente antes de sellarla con la designación que recibían todas las solicitudes incompletas. Se requiere verificación adicional. El sistema que había creado no estaba diseñado para castigar a Evergreen. Estaba diseñado para proteger a todas las partes interesadas de personas como Reginald. La verdad era que no necesitaba venganza. Necesitaba un cambio. Y ahora estaba en posición de asegurar que sucediera. Mientras trabajaba hasta tarde esa noche, Zachary pasó por mi oficina. Los nuevos marcos de cumplimiento son impresionantes, dijo. Ya estamos viendo mejores informes de múltiples organizaciones. Es bueno escuchar eso. Se apoyó en el marco de la puerta. Algunas personas estaban preocupadas de que pudiera ser demasiado dura con Evergreen, dada tu historia allí. Levanté la vista de mi computadora. Mi interés no es ser dura o indulgente. Es asegurar que los proyectos de conservación realmente cumplan lo que prometen. A los entornos que intentamos proteger no les importa la política de oficina. Él asintió con aprobación. Es exactamente por eso que fuiste la elección correcta para este puesto. Después de que se fue, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la copia de mi carta de renuncia original, la que Reginald había ignorado durante 6 semanas antes de finalmente leer mi correo electrónico. La había guardado como un recordatorio. Ya no la necesitaba. La dejé en el contenedor de reciclaje y volví a la solicitud que tenía delante, de otra organización cuyos proyectos necesitaban una evaluación adecuada. El trabajo continuaba, más importante que cualquier vindicación personal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eleanor. Nuestra solicitud revisada está lista para ser presentada. Esperamos una revisión justa. Le respondí con una palabra, garantizado. Y era verdad. Justo era todo lo que siempre había querido. Reconocimiento justo, trato justo, evaluación justa. Al final, la venganza más satisfactoria no fue destruir a Reginald o a Evergreen. Fue crear un sistema donde gente como él no pudiera tener éxito a través de la manipulación, y gente como yo no pudiera ser silenciada. A los 6 meses de mi puesto en la comisión, recibí una visita inesperada. Melanie, del departamento de contabilidad de Evergreen, estaba sentada nerviosamente en mi sala de espera, agarrando su bolso. No estaba segura de si me recibirías, dijo cuando la invité a mi oficina.
¿Por qué no lo haría? Pregunté señalando la silla frente a mi escritorio. Ella miró la puerta cerrada. Las cosas en Evergreen no van bien. ¿En qué sentido? Mantuve mi expresión neutral a pesar de mi curiosidad. Después de que te fuiste, trajeron a alguien llamado Gregory para reemplazar a Reginald. Es diferente, muy corporativo, siempre hablando de optimizar operaciones y maximizar la asignación de recursos. Bajó la voz. La semana pasada, despidieron a 3 gerentes de proyecto. Esto fue inesperado. Pensé que con los cambios de liderazgo, las cosas mejorarían. Eso es lo que todos pensamos. Melanie retorció la correa de su bolso, pero ahora es peor. Gregory está recortando gastos por todas partes para compensar los déficits de financiación. Dice, necesitamos reconstruir la credibilidad después de la mala gestión de la administración anterior, pero sus métodos. Dejó la frase en el aire. ¿Y qué hay de tus proyectos, los que documentaste? Por eso estoy aquí. Sacó una memoria USB de su bolso y la colocó sobre mi escritorio. Están falsificando datos de nuevo, pero de manera diferente. En lugar de inflar el éxito, están manipulando las mediciones de referencia para que las mejoras futuras parezcan más significativas. Me quedé mirando la memoria USB. Melanie, ¿te das cuenta de que darme esto podría costarte tu trabajo? Lo sé. Su resolución me sorprendió. Pero después de lo que hiciste enfrentándote a Reginald, algunos de nosotros comenzamos a hacer preguntas, a mirar más de cerca los informes. No me apunté para esto. Después de que se fue, examiné los archivos. Tenía razón. El nuevo liderazgo estaba empleando métodos de engaño más sofisticados, pero la intención era idéntica, engañar a los donantes sobre los resultados de los proyectos. Pensé que había resuelto el problema al exponer a Reginald, pero solo había abordado un síntoma. La enfermedad era más profunda. La semana siguiente recibí una invitación para almorzar de Eleanor. Nos reunimos en un restaurante tranquilo del centro, lejos de nuestras respectivas oficinas. Quería agradecerte personalmente, dijo después de que pedimos. Tu documentación forzó cambios necesarios en Evergreen. He oído que esos cambios podrían no ser para mejor, respondí con cuidado. Su sonrisa se tensó. Dolores de crecimiento. Gregory viene muy recomendado del sector de la conservación corporativa. ¿Es eso lo que es Evergreen ahora? ¿Conservación corporativa? Eleanor suspiró. La Junta siente que necesitamos reconstruir la confianza de los donantes. Gregory entiende cómo posicionar nuestro trabajo de manera atractiva. Incluso si ese posicionamiento no es del todo preciso. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué estás insinuando exactamente? Mantuve el contacto visual. Solo que la presentación de informes precisos fue supuestamente la razón del cambio de liderazgo. Sería desafortunado si ese compromiso flaqueara. La comisión parece particularmente estricta con nuestras solicitudes últimamente, dijo, cambiando de táctica. 3 solicitudes de verificación adicionales en 2 meses. Todas las solicitudes reciben el mismo escrutinio, respondí. Por supuesto, asintió Eleanor, poco convencida. Sabes, Gregory tiene conexiones a nivel estatal. Sugirió plantear preocupaciones sobre un posible sesgo en el proceso de evaluación de la comisión. La amenaza quedó flotando entre nosotros. Tomé un sorbo de agua. Ciertamente ese sería su derecho, dije finalmente. Así como es el derecho de la comisión realizar auditorías de campo aleatorias en proyectos que muestren patrones de datos inusuales. El tenedor de Eleanor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Auditorías de campo? Una nueva iniciativa que he implementado. Los equipos realizan visitas sin previo aviso para verificar que las condiciones reportadas coincidan con la realidad. Sonreí. La transparencia funciona mejor cuando es en ambos sentidos, ¿no crees? Ella no respondió, pero el mensaje fue recibido. De vuelta en mi oficina, encontré a Zachary esperando. ¿Todo bien? Pareces preocupada. Cerré la puerta. Necesito discutir algo delicado. Durante la siguiente hora, le expliqué mis preocupaciones sobre la nueva dirección de Evergreen.
Evité cuidadosamente mencionar a Melanie o la memoria USB. En cambio, lo presenté como patrones que mi departamento había identificado a través de análisis de rutina. Zachary escuchó atentamente. Si tienes razón, esto va más allá de una organización. Podría indicar problemas sistémicos en cómo se miden e informan los resultados de la conservación. Exactamente, asentí. Por eso me gustaría proponer algo más amplio que las auditorías de organizaciones individuales. Durante las siguientes 2 semanas desarrollé una propuesta de reforma integral, la iniciativa de rendición de cuentas en la conservación. En lugar de apuntar a organizaciones específicas, establecería nuevos estándares de la industria para la presentación de informes transparentes, incluyendo protocolos de medición estandarizados, requisitos de verificación independiente y protección para el personal que plantee preocupaciones de cumplimiento. Esto es ambicioso, dijo Zachary, revisando mi propuesta. La implementación afectaría a todas las organizaciones en nuestra jurisdicción. Ese es el punto, expliqué. Apuntar a organizaciones individuales crea una actitud defensiva. Los estándares para toda la industria crean un campo de juego nivelado. Me estudió cuidadosamente. Algunos podrían ver esto como una extralimitación. Otros podrían verlo como una evolución necesaria, respondí. Estos son fondos públicos que se asignan en función de los resultados ambientales prometidos. ¿No deberíamos asegurarnos de que esas promesas se cumplan? Después de un considerable debate, la Comisión aprobó un programa piloto. Las organizaciones podrían adoptar voluntariamente los nuevos estándares durante un ciclo de subvenciones, con incentivos para la adopción temprana. El día después del anuncio, el propio Gregory apareció en mi oficina sin cita previa. La iniciativa de rendición de cuentas en la conservación, dijo sin molestarse en formalidades. Toda una toma de poder. Yo lo veo como una distribución del poder, respondí. Poniendo más capacidad de verificación en manos de las comunidades afectadas por estos proyectos. Él sonrió sin calidez. Eleanor mencionó su almuerzo. Ella pensó que podrías estar apuntando específicamente a Evergreen, pero le aseguré que no serías tan poco profesional. La iniciativa se aplica por igual a todas las organizaciones. Ciertamente se inclinó hacia adelante, pero ambos conocemos sus orígenes, ¿verdad? Una ex empleada descontenta que usa su nuevo puesto para ajustar cuentas. Mantuve su mirada con firmeza. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por la Junta de la Comisión en base a sus méritos. Nada en ella perjudica específicamente a Evergreen, a menos que la precisión misma se considere una desventaja. Él se rió entre dientes. Eres buena. Veo por qué Reginald te encontraba amenazante. Se levantó para irse. Evergreen no participará en tu piloto voluntario. Esperaremos a que se solucionen los problemas. Después de que se fue, recibí un correo electrónico de Zachary. El secretario de Medio Ambiente del Estado, un amigo cercano de Gregory, había expresado su preocupación por la nueva iniciativa de la Comisión. La presión política estaba aumentando. Había calculado mal. Al crear un programa que realmente podría mejorar las prácticas de la industria, me había ganado enemigos poderosos más allá de Evergreen. Las organizaciones cómodas con el statu quo se estaban alineando en contra del cambio. Esa noche me senté en mi apartamento rodeada de archivos, sintiendo una incómoda sensación de déjà vu. ¿Había simplemente cambiado una batalla imposible de ganar por otra? Mi teléfono sonó, un número desconocido. ¿Es usted Anita Mercer?, preguntó la voz de una mujer. Habla Josephine Winters. Soy reportera del Regional Chronicle. Estoy trabajando en una historia sobre la transparencia en la financiación de subvenciones ambientales y he oído hablar de su iniciativa de rendición de cuentas. ¿Estaría dispuesta a hablar de ello? Dudé. Cualquier comentario necesitaría la aprobación de nuestro departamento de comunicaciones. Por supuesto, dijo ella, pero extraoficialmente estoy particularmente interesada en cómo las organizaciones podrían estar manipulando los datos de referencia para exagerar los resultados de los proyectos. Una fuente sugirió que usted podría tener información al respecto. Mi corazón se aceleró. Esto no era una coincidencia. O Melanie se había acercado a la prensa, o alguien más lo había hecho.
De cualquier manera, este era el momento en que elegía mi camino. No puedo comentar sobre organizaciones específicas, dije con cuidado. Pero hipotéticamente hablando, la manipulación de la línea de base es desafortunadamente común y difícil de detectar sin verificación en el sitio. Por lo que su iniciativa incluye visitas al sitio sin previo aviso, entre otras salvaguardas. Interesante, hizo una pausa. Entiendo que hay resistencia a estas medidas. ¿Algún comentario al respecto? La innovación a menudo enfrenta resistencia, dije, especialmente cuando desafía patrones establecidos. Después de colgar, me quedé inmóvil, pensando. Josephine estaba claramente trabajando con información interna. Pero, ¿cuál era su ángulo? ¿Era una trampa tendida por Gregory o una oportunidad? A la mañana siguiente Zachary me llamó a su oficina. El secretario de Asuntos Ambientales quiere que pausemos la iniciativa de rendición de cuentas para su revisión. ¿Bajo qué fundamentos? Preocupaciones sobre una carga regulatoria indebida para las organizaciones. Parecía preocupado. Hay presión, Anita. Presión significativa. ¿Así que la abandonamos? No dije eso. Cerró la puerta de su oficina. Pero debemos ser estratégicos. La comisión existe dentro de un ecosistema político. Entendí su posición. ¿Y si tuviéramos apoyo público? ¿Cambiaría eso la ecuación? Él levantó una ceja. Posiblemente, pero la política de conservación rara vez genera pasión pública. A menos que haya un escándalo, sugerí. La expresión de Zachary se volvió cautelosa. Procede con cuidado, Anita. Con mucho cuidado. 2 días después, el Regional Chronicle publicó su investigación de portada, Juego de números, cómo las organizaciones de conservación manipulan datos para asegurar millones en fondos públicos. El artículo no mencionaba a Evergreen por su nombre, pero detallaba precisamente el patrón de manipulación de la línea de base que Melanie había documentado. Citaba fuentes anónimas de múltiples organizaciones que describían tácticas similares. Destacaba la iniciativa de rendición de cuentas de la Comisión como una solución potencial que enfrentaba resistencia política. Para el mediodía, mi teléfono no dejaba de sonar. Defensores del medio ambiente, otros periodistas, incluso 2 representantes estatales querían declaraciones. Zachary apareció en mi puerta. ¿El secretario está furioso? ¿Por la iniciativa o por las prácticas que evitaría? Pregunté. Ambas cosas. Me entregó su tableta. En la pantalla, otros 3 periódicos regionales habían recogido la historia. Las redes sociales estaban estallando de indignación por los fondos ambientales mal utilizados. La comisión necesita responder, dije. Esta es una oportunidad para demostrar liderazgo. Zachary me estudió. ¿Sabes algo sobre el momento de este artículo, verdad? Mantuve su mirada firmemente. Sé que el periodismo cumple una función esencial en una democracia. Casi sonrió. He programado una reunión de emergencia de la Junta para las 3. Quieren que presentes la iniciativa de nuevo con respuestas específicas a las prácticas descritas en el artículo. Al final de la semana, la presión pública había transformado el panorama político. Las organizaciones comenzaron a inscribirse voluntariamente en la iniciativa de rendición de cuentas, ansiosas por demostrar su compromiso con la transparencia. Las preocupaciones del secretario se evaporaron misteriosamente. Y luego llegó la llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Nos gustaría discutir la participación de Evergreen en la iniciativa, dijo Eleanor, su voz tensa. Por supuesto, respondí. La comisión da la bienvenida a todas las organizaciones comprometidas con la presentación de informes transparentes. Gregory ha decidido buscar otras oportunidades, continuó. La Junta siente que Evergreen necesita un liderazgo más alineado con las mejores prácticas actuales de la industria. No dije nada, esperando. Nos gustaría discutir la posibilidad de que regreses, dijo finalmente como directora ejecutiva. Y ahí estaba. La fantasía de venganza que nunca tuve realmente. El regreso triunfal, la vindicación profesional, el círculo completo. Me siento honrada por la oferta, dije con cuidado. Pero mi trabajo en la comisión no ha terminado.
El salario sería sustancialmente mayor que tu puesto anterior, presionó. Y tendrías autoridad completa para implementar las medidas de rendición de cuentas que consideres apropiadas. No se trata del puesto o la compensación, Eleanor. Se trata de crear un cambio sistémico. La reforma de una sola organización no es suficiente. Después de colgar, me senté en mi oficina, viendo la puesta de sol sobre el río. La iniciativa de rendición de cuentas ganaba impulso día a día. Las organizaciones estaban adoptando nuevos estándares de transparencia. La comisión había aprobado la financiación para un equipo de verificación dedicado. Mi venganza no era volver a Evergreen como su líder. Ni siquiera era ver a Reginald y Gregory caer en desgracia. Mi venganza era cambiar el sistema que les permitió existir en primer lugar. El lunes siguiente recibí una notificación de que Evergreen había presentado una nueva solicitud bajo un liderazgo interino. Adjunta había una nota, totalmente compatible con los estándares de la iniciativa de rendición de cuentas. Esperamos que esto marque un nuevo comienzo. Revisé la solicitud cuidadosamente. Los datos eran conservadores pero honestos. El cronograma, realista, la metodología, sólida. La sellé, aprobada para consideración. Algunos podrían llamarlo anticlimático. Sin confrontación dramática, sin humillación pública para quienes me hicieron daño. Pero había logrado algo mucho más satisfactorio. Había hecho imposible que la próxima Anita fuera silenciada. Había creado un sistema donde el mérito realmente importaba, y esa fue venganza suficiente.